Cátedra de Vallejo, donde nos dedicaremos a reflexionar sobre la profundidad de la vida. Para empezar, no hay mejor manera que citar a nuestro grandioso César Vallejo, con una línea de su famoso poema Los Heraldos Negros, y dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En inglés, there are blows in the life so strong I don't know. ¿Les gustaría conocer un poco más? Pues acompáñennos. En este contexto de dolor, hoy nos vamos a sumergir en el conmovedor cuento Más allá de la vida y la muerte, donde nuestra idea principal es muy clara, ya que vamos a demostrar cómo el inmenso dolor que siente el protagonista por la pérdida de su ser querido no solo le impide hacer su duelo de una forma normal, sino que le rompe la razón por completo. Nuestra reflexión que nosotros extraemos va más allá de solamente un hombre. Por eso, cerraremos viendo cómo la obra de nuestro queridísimo César Vallejo sigue siendo tan actual y se conecta con la ODS número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. La clave aquí es evitar el sufrimiento, ya que solo eso agrandaría la crisis, lo cual nos obligaría a promover una cultura de apoyo, empatía y acompañamiento social real. Vamos a seguir con este análisis, que empiece el viaje en Cátedra de Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Sus padres eran humildes y religiosamente. Desde muy joven le gustaban las artes y la poesía. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Trujillo, posteriormente en la Universidad de San Marcos, acá en Lima. Trabajó como maestro y periodista. En 1918 creó su primer libro llamado Los Heraldos Negros, una obra caracterizada por el dolor humano y la angustia existencial, la reflexión profunda sobre la vida. En 1922 dio a conocer Trilce, un poemario innovador, formas tradicionales, y se convirtió en las cumbres de la poesía vanguardista española. Ese mismo año viajó a Europa y se estableció en París. En Francia desarrolló su obra poética, narrativa y ensayística. Falleció en Francia el 15 de abril de 1938 a sus 46 años. Hoy por hoy es una de las máximas expresiones de la poesía en el siglo XVII. Le doy paso a mi siguiente compañera. Imagínense regresar a su pueblo después de muchos años y encontrarse con alguien que ya está muerto. ¿Creerían en lo que están viendo? ¿Qué harían? Bueno, esto pasó en el cuento del Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Y yo les daré un breve contexto. Esta historia nace a través del dolor de César Vallejo tras la muerte de su madre en 1918. Esta historia nos cuenta cómo el protagonista regresa a su pueblo, Santiago de Chuco, después de 11 años de ausencia, donde en el camino recuerda los momentos más felices con su madre, donde esto lo llena de culpa y de dolor, ya que no estuvo presente en su muerte. En el trayecto se encuentra con su hermano Ángel, el cual tiene que despedirse el siguiente día, ya que tenía que ir a una hacienda. En una posada empieza a pasar algo extraño. Una señora le dice que tiene la cara manchada de sangre. Él no sabe explicar por qué tiene eso en la cara, pero sigue su camino. Al llegar a la hacienda ve una silueta, la cual no la distingue, pero luego se da cuenta que es su madre. Y lo más irónico es que ella le dice que el muerto era él. La historia nos revela cómo la mente actúa como un puente extraño donde no sabemos explicar qué es lo que está pasando. Bueno, esto lo llevó a que el dolor interrumpa el duelo y transgreda la razón del protagonista, arrastrándolo a la culpa y la soledad que sintió en el momento, haciéndolo dudar de la percepción de la realidad y haciéndolo confundir entre la vida y la muerte. Dicho esto, doy paso a mi compañero. El cuento nos muestra que los acontecimientos no solo cuentan una historia, sino que revelan injusticias muy humanas que aún existen. La primera es una injusticia emocional, cuando el protagonista regresa a su pueblo después de muchos años y descubre que su madre ha muerto. Es en este momento donde siente una culpa enorme, ese dolor de saber que llegó tarde. Es una injusticia contra sus propios sentimientos, porque no puede recuperar lo perdido y cargar con un arrepentimiento que cualquiera puede sentir. Luego, una injusticia de una razón quebrantada. Él quiere ver a su madre viva, algo que rompe la ley de la vida y la muerte. Pero esta visión no es casual, es el resultado afectado por la culpa, por la tristeza, por la necesidad de reparar lo que ya no tiene solución. Su razonamiento se ve sobrepasado, mostrando lo frágil que puede volverse la mente a enfrentar una pérdida tan profunda. Finalmente, se muestra una tercera forma de injusticia, una desigualdad entre lo que él necesita emocionalmente y lo que su razón le permite aceptar.
Él quiere creer que esa presencia es real, que su madre está ahí para darle paz, pero su mente no lo deja. Él quiere tocar, quiere sentir, quiere sanar, pero no puede convencer a su propio pensamiento. Esta contradicción interna es la última injusticia, el choque entre el deseo de aliviar el dolor y la incapacidad de dejarlo ir. En conjunto, el cuento revela algo muy humano, cómo el dolor, la culpa y la confusión pueden atraparnos entre lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que nuestra mente puede soportar. Más allá de la vida y la muerte, el protagonista enfrenta una realidad muy confusa, donde se encuentra con personas queridas que ya han muerto. Esta situación refleja una ruptura entre lo que uno cree creer y lo que realmente está viviendo. Detrás de esta historia existe una problemática muy actual, que es cómo las personas lidian con la pérdida, la soledad y la falta de apoyo emocional. En la vida real existen familias que no cuentan con un apoyo psicológico, ni mucho menos lugares donde ellos puedan procesar ese dolor, lo que genera ansiedad, aislamiento y hasta negación de la misma realidad. Esta problemática también se ve hoy en día en casos reales. Por ejemplo, un artículo reciente muestra que en varias comunidades del Perú solamente existe un psicólogo por cada 8.000 personas, lo que deja a muchas familias sin atención por pérdidas inesperadas. Como resultado, aumentan los casos de depresión y estrés postraumático, sobre todo en zonas vulnerables. Todo esto se relaciona con la ODS número 10, que busca reducir las desigualdades. La falta de acceso a apoyo emocional y a sistemas de salud mental demuestran que no todas las personas pueden vivir su vida de una manera digna. El cuento nos recuerda que ignorar estas desigualdades no solo afecta a la sociedad, sino que también a la manera en que nos enfrentamos a la vida y a la muerte. Mamá, yo la vi, caminó hacia mí como antes, con ese silencio que dolía y curaba a la vez. Pero no puede ser porque ella murió. Y yo no estuve cuando más me necesitó. Esa culpa nunca duerme. A veces siento que la culpa piensa por mí, que usa mis recuerdos como espejos rotos. Hoy tomo su rostro y yo la seguí como un niño perdido. ¿Mi cama? ¿Volví? ¿O es la culpa fabricándome otro regreso? César, te escuché, soñaste otra vez con mamá. La vi tan real, pero tú también, tú estás muerto. ¿Cómo puedo olvidarlo? Te vi, te despedí, lloré por ti. Entonces, ¿qué eres? ¿Un sueño, un recuerdo o la culpa queriéndome hablar con tu voz? Hermano, la mente es un puente, César. A veces regresa lo que ya se fue porque tú no has podido oírte de ese dolor. Entonces, mamá, tú, estas voces son mi mente rompiéndose o mi culpa pidiendo que despierte. Tranquilo, César. Ahora estás con nosotros. ¿Con ustedes? ¿Dónde estoy entonces? ¿Despertando o cayendo en lo más hondo de mí? Buenos días, increíble dramatización. Ahora le pregunto al público qué sensación les dejó este monólogo. Hoy voy a presentar mi infografía titulada Ejecutoria del Arte Socialista, donde explico lo que cuestiona el autor, la problemática actual y el valor fundamental que relaciono con el cuento Más allá de la vida y la muerte. En la parte superior de la infografía vemos que el autor critica que un poeta socialista no debe ser solo socialista cuando escribe, sino vivir en ese compromiso en cada acción, ya sea grande o pequeña. Es decir, evitar la incoherencia entre lo que uno dice y lo que realmente hace. Esto se ve en la problemática actual, donde muchos influencers hablan de valores, pero sus acciones lo contradicen. Esto demuestra que la doble moral sigue presente en nuestra sociedad. Luego, en el valor fundamental, relaciona esta idea con César Vallejo, quien vivió con coherencia, solidaridad y honestidad. Él no solo hablaba con humanidad y justicia, la practicaba. Por eso su vida y obra representa el valor de su coherencia ética. Finalmente relacionó la infografía con el cuento Más allá de la vida y la muerte, donde el protagonista enfrenta una realidad confusa, donde aparecen personas que ya murieron. Ese choque entre lo que recuerda y lo que refleja también es una búsqueda de coherencia entre la memoria, verdad y vida real. Así tanto el fragmento como Vallejo y el cuento coinciden en una misma idea: la importancia de actuar con autenticidad, incluso cuando la realidad es difícil de comprender. Para finalizar, es crucial entender que el dolor por la pérdida de alguien cercano no solo afecta nuestro estado emocional,
sino que también puede llevarnos a perder la conexión con la realidad y con nosotros mismos. En el cuento, el protagonista sufre un aislamiento emocional y físico que refleja cómo la soledad y la ausencia profunda pueden desbordar la razón, afectando la estabilidad mental. Además, la culpa y el arrepentimiento actúan como cargas emocionales que intensifican el sufrimiento y que pueden llevar hasta la locura, demostrando la complejidad del duelo y cómo la mente puede confundirse entre lo real y lo imaginario. En esta historia nos invita a reflexionar sobre la necesidad de enfrentar nuestras emociones dolorosas, ya que evitar o reprimir el dolor puede resultar en un desequilibrio interno que nos aleja de la realidad y de nuestra propia sensación. Bueno, en definitiva, más allá de la trama, Vallejo nos muestra la fragilidad humana ante la muerte y el duelo, y cómo la comprensión de estas experiencias es fundamental para apoyar el proceso de recuperación emocional en la vida real.